Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en nuestro segmento de cómo vender más con Frederick Gimpel. Así que le damos la bienvenida a Frederick. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Aquí contento de estar otro miércoles con ustedes. Buen provecho a todos. Y el día de hoy nos vamos con nuestra cuarto resolución de nuevo año de ventas para vender más. Y como quien dice, nada, ya estamos en febrero y vamos. ¿Y cuántas resoluciones son? Solo para tener una idea. Solo falta una más Ah, buenísimo. Y, eh, y y después esta, desearle mucha suerte a todos. y esta cuarta resolución, ¿cuál es, Frederick? Vamos a comprometernos este año a almacenar y a interpretar datos. Y esto es algo súper importante y para esto vamos a empezar con una historia. A mí me encantan las historias, pero para que se den una idea de lo importante que es la interpretación de la data. ¿Sabías vos que la tercera causa de mortandad, de acuerdo a un estudio del 2016 de Harvard en Estados Unidos, es la mala recomendación médica? Y otro tema muy interesante. ¿Sabías vos que durante la crisis del 2008-2009 quebraron 300 y pico bancos, pero no quebró una sola aseguradora de vida? Ni uno solo. Y Interesante. entonces te empiezo a contar datos interesantes. Resulta ser que la industria que más consume data a nivel mundial son las aseguradoras. Una aseguradora puede predecir tu tiempo que te queda en la tienda. Y eso lo hacen en base a tus costumbres, lo que comes, tu forma de vida, si fumas o no fumas, hasta el color de tu piel juega un factor importante en eso. Y entonces resulta que ellos están en el negocio de poder predecir cuánto tiempo más nos van a tener que mantener, soportar o respaldar en nuestra tierra. Y lo hacen tan bien que te pueden predecir en el momento que te sucede algo, cuál va a ser la cadena de medicamentos que te van a estar suministrando hasta el momento de morir. Una cosa muy interesante es que las personas que se parten la cadera, que tienen una rotura de cadera, se dividen en dos. Son las personas que caen y a raíz de la caída se les rompe la cadera. Y hay personas que se rompe la cadera y a raíz de eso caen. Y estas dos personas tienen una expectativa de vida muy distinto dependiendo de qué pasó antes de la caída. Imagínate qué interesante. Y las aseguradoras te pueden decir, y por ejemplo, si a vos se te partió la cadera y a raíz de eso caíste, tu expectativa de vida no va más allá de 36 meses. Y te pueden decir lo que te van a recetar. Otra cosa interesantísima, el colesterol. ¿Sabías vos que tu cerebro está hecho de colesterol? Necesitas el colesterol para pensar. Sin embargo, hay condiciones cardíacas que obligan a darte medicina para bajarte los niveles de colesterol. Pero al bajarte los niveles de colesterol empiezan a ocurrir otros factores. Y aquí vamos a hacer un pequeño disclaimer legal. Yo soy mercadólogo, para nada soy médico. Lo que les estoy diciendo está en internet y ustedes lo pueden investigar. Pero por favor, nada de esto son recomendaciones médicas. Habiéndolo dicho, resulta ser que cuando te baja el colesterol en el cerebro te deprimís, entonces te dan antidepresivos y así te vas. Entonces, hay dos grandes industrias que dependen de la interpretación de data. Uno es la industria médica. La industria médica no le gusta que tengas interpretación de data. ¿Por qué?
muchos que buscamos médicos buscamos una solución rápida a un problema y por ende compramos lo que necesitamos en ese momento, ¿sí? Y sin embargo, muchos de nuestros problemas se curan con agua, se curan con ejercicio. Vos sabes que si querés alargar tu expectativa de vida, lo que tenés que hacer es no ser sedentario. Resulta ser que ahora el nuevo fumador es el sedentario, el que está quieto en un lugar, ese es el nuevo fumador. El cuerpo fue hecho para moverlo, tenés que mover tu cuerpo. Otra cosa es la cantidad de sueño, que lo que dormimos cada día, la cantidad de agua que tomamos. Con esas tres cosas solucionaríamos mucho. Y si ves la data, resulta ser que las zonas azules, que es la gente que más vive, come comida no procesada. ¿Cómo así comida no procesada? Granos no procesados, hacen su propia pasta, hacen sus propias pizzas, su propio pan. 70% de la comida que hoy en día comemos está procesada porque estamos siguiendo patrones de comportamiento heredados de economías como Estados Unidos. Y eso nos está matando. Y todo esto que te acabo de decir es data. Y es data que alimenta a las aseguradoras. Y en base a eso las aseguradoras saben qué venderte y qué no vender. Entonces, eh, yo creo que si nosotros pudiéramos de la misma forma predecir en nuestros negocios el mismo comportamiento humano, imagínate todo lo que lograríamos vender. Entonces, este tema de interpretar la conducta humana cada vez se vuelve más importante y si logramos nosotros almacenar la data para luego interpretarla, imagínate todo el poder que tendríamos en las manos. Ahora, esto que les estoy diciendo, yo lo hago desde el 2001 y hoy en día resulta ser que hay muchas empresas que no saben cómo se llama su cliente, que eso lo vimos en los programas pasados, pero no saben qué consume su cliente y no tienen ni idea de cada cuánto consume su cliente. Entonces no va a saber dentro de cuánto vuelve a consumir su cliente. Y hay industrias en donde esto es ni siquiera necesario, mandatorio. Si ustedes tienen un gimnasio, miren, yo tengo 2 meses de no ir a mi gimnasio de box. Nadie me ha llamado para ver si me morí. Y esto es lo que yo les digo, es increíble. Nadie me ha llamado para ver si me fui del gimnasio por algún tema, si estoy yendo a otro tipo de ejercicio, o qué me hice o qué me pasó. Simplemente no les importa y tengo 2 meses de no pagar. Entonces, yo creo que dependiendo de la industria en donde ustedes están, esto puede ser muy importante o mandatorio, pero no veo una industria en donde hoy en día no deberías de almacenar data para interpretarla. ¿Y qué tipo de datos o qué datos son los que debería yo primero buscar y luego almacenar? Fíjate que empecemos por la data que está en tu factura. ¿Qué te compró? ¿Cuándo te lo compró? ¿Cuánto costó? ¿Qué descuento le diste? ¿Dónde vive? ¿Qué teléfono tiene y cómo se llama? ¿Qué hora era cuando compró? ¿Qué día compró? Si ustedes pueden poner en un Excel los datos que tienen en la factura y empezar a acumularlos, cuando ustedes sientan, van a tener un patrón de compras, un patrón de comportamiento. Y cuando ustedes almacenan 12 meses de esta información, pueden predecir los siguientes 12 con una exactitud muy alta. Eso se llama regresión estadística. Sin embargo, si ustedes no pueden hacer una regresión estadística, lo único que tienen que ver es, vean 12 meses y se van a dar cuenta que hay un patrón de comportamiento. Cada cuánto me compro, cuánto me compro, cuánto vale este cliente para mi negocio. Eso se llama valor vitalicio del cliente. Y ustedes los pueden ordenar de quién es su mejor cliente a quién es el peor cliente. Lo peor que ustedes pueden hacer como directores de ventas, como gerentes de ventas, es asumir. Asumir es la madre de todas las metidas de pata. No asuman nada. Yo pregunto, ¿quién es tu mejor cliente? Yo creo, llegado muy mal. Pienso, no, hombre. O sea, ¿dónde está apuntado? Y quiero ver la data. ¿Cuánto te compró el año pasado tu mejor cliente? Enséñamela. Es muy sencillo
y de verdad muy importante. Y en algunas industrias mandatorio. Y hay forma de obtener más información aparte de esa, porque por ejemplo mencionabas el caso de las aseguradoras, que obviamente tienen mucha información y que eso presumo que lo van recolectando de los mismos siniestros que van cubriendo, más alguna otra información. En el caso de uno que no es aseguradora y no tiene toda esa información, ¿qué más información podría yo buscar que fuera relevante para mi negocio? Mira, sí hay muchas formas de conseguir información adicional. Y yo justamente ayer hablaba con mi gerente de mercadeo y le decía, nosotros tenemos que ser expertos en conocer los patrones de conducta de nuestros clientes más importantes, dónde comen, qué miran, dónde viven, de tal forma que nos podamos comunicar con ellos de una forma más efectiva. ¿Qué deporte hacen? Esto hace que tu publicidad sea bastante más barata. ¿Por qué? Porque si vos sabes en qué área viven el 20% de tus clientes más importantes, no vas a ir a hacer publicidad fuera de esa área. Si resulta que todos tus clientes juegan tenis, pues les pones un rótulo en el club de tenis favorito. Si resulta que todos van a comer hamburguesas a cierta cadena de restaurantes, te alias con ellos y pones ahí tu publicidad. Entonces, todo esto es súper importante y mientras más data tengamos, mejor. Ahora bien, en las empresas todos tenemos distintos productos SKUs, llamémosles, distintos. Ok. En la empresa de couriers donde yo trabajé era paquetería, documentos, a dónde los mandaba y cuánto valía. Entonces, yo podía en cualquier momento, en aquel entonces usábamos Excel, imagínate, decirle a Excel, mira, quiero todos los clientes que mandan productos a Miami, porque resulta que como empresa, Miami se nos bajó un poco, no estamos vendiendo tanto. Entonces, quiero saber quiénes son los que mandan a Miami. ¿Y para qué? Para irles a hablar, para preguntarles si pasó algo. Tal vez otro courier está llegando antes que nosotros a Miami. Pero si no tenés esa data, no puedes hacer ni eso, Jorge. O sea, no puedes ni siquiera saber que un producto o un servicio se está vendiendo menos, o un destino se está vendiendo menos, o un color de carro se está vendiendo menos, o una casa en cierto lugar se está vendiendo menos. Entonces, mientras más data tengas, mejor. Pero yo creo que si almacenamos lo que tenemos en la factura, es un buen comienzo para todos los que nos están escuchando. Y luego, ¿cómo harías para conocer las otras cosas? Por ejemplo, mencionabas de que habría que conocer, o es importante conocer qué juegan, qué comen, en dónde viven. Probablemente la información de en dónde viven lo tengo de las facturas, pero todo lo demás, que hago alguna forma de encuesta, algún formulario. Sí, mira, se puede hacer en encuestas. Yo creo que y les he dicho a muchas empresas que hacen ofertas, que está bueno hacer la oferta, pero pidámosle algo a cambio al cliente. Ese es un buen momento para pedirle al cliente que te llene una encuesta a cambio de una oferta. O sea, ¿querés que te dé esto con 30% de descuento? Perfecto, déjanos conocer esto de ti. Ahora, depende mucho de la industria en donde estés, porque hay industrias en donde es obligatoria una relación personal con tu cliente. Por ejemplo, en Reinerstrom, en mi empresa, el director comercial tiene la obligación de conocer de nombre y apellido y de invitar a comer a nuestros principales clientes. Entonces, formamos una relación personal muy fuerte. Pero a veces en la industria en donde ustedes están no se da lo mismo. Por ejemplo, eh, a lo mejor tenés un restaurante. A lo mejor estás haciendo la hamburguesa de don Jorge Jacobs en lo que Jorge está esperando y te está viendo cómo lo haces. Entonces, ¿qué tal sería platicar con Jorge y preguntarle, Jorge, ¿a qué te dedicas en lo que le estás haciendo la hamburguesa? Y lo apuntas por ahí en un cuadernito y vas completando una base de datos. Pero aquí hay un tema. Tenemos que poder confiar en la base de datos. No sirve de nada apuntar basura o inventarnos la base de datos. Muchas empresas mandan a sus vendedores a hacer encuestas y el vendedor mismo llena la encuesta. Eso no sirve de nada. Entonces, tenemos que poder confiar en la data. Es uno de los requisitos básicos, es que podamos confiar en cada una de las cosas que está apuntada en nuestra base de datos, pero hay muchas formas de conseguirlo, desde formas muy empíricas hasta formas más profesionales. A mí, por ejemplo,
cuando me piden una encuesta, si no tengo el tiempo de hacerla bien, no la hago porque sé el daño que les estoy haciendo a ellos. Pero, por ejemplo, Amazon te vive haciendo encuestas y encuestas muy rápidas. ¿Qué tal estuvo el producto que compraste? Ponele de 1 a 5 estrellas y por qué. Y muchas veces la gente no te va a decir las cosas buenas, pero si hay algo malo, sí te lo va a decir. Y entonces estos benditos reviews es el lugar donde mucha gente que está peleando con algún producto va y se desahoga y está llena de buena data. Si quieres comprarte algo y no encuentras cosas malas, seguramente no lo hay, porque la gente usa los reviews en Internet para vengarse de las marcas, ¿verdad? Entonces, yo te diría, a mí me pasó en una empresa en donde uno de los directores dijo que había mal servicio. Y cuando yo le pregunté, ¿por qué una mujer dice usted que hay mal servicio? O sea, cuénteme, ¿cuántos clientes se han quejado? ¿Dónde está la data? No, resulta ser que el vecino del tío, del sobrino, del jardinero de enfrente le había dicho que una vez no sé qué había pasado en una de las tiendas. Entonces le dije, mire, no lo vamos, perfecto, no nos peleemos, porque obviamente yo le tuve que decir, mire, eso no es data. Hagamos una encuesta real para que los clientes se quejen y sienten que hay una línea de comunicación de una vez con la gerencia general. Eso fue enviado a 10,000 clientes y recibimos 3 quejas. 3 de 10,000, perdón, no tenemos un tema de servicio. Así es como se usa cuando tenés una data. Entonces, lo que también te quiero decir con esto es que es mucho más fácil que la gente se queje a que la gente te felicite. Cuando la gente felicita y felicita y felicita y felicita, a mí siempre me da desconfianza eso. Pero es muy fácil saber por qué no te compraron o por qué se fue un cliente, eso siempre te lo van a decir y muchas veces va a ser verdad. Y en ese sentido sirven, por ejemplo, poniendo el caso que mencionabas de restaurantes, en algunos restaurantes, no en todos, pero en algunos he visto yo que siempre te dejan o algunas veces te dejan un formularito ahí para que llenes precisamente con esa información de si te sirvieron bien, si te atendieron a tiempo, si te atendieron rápido. Eh, ¿es la forma de obtener esa data? Sí. Ahora, la forma ideal, si usted es un restaurante, a mí me encanta cuando sale el chef, cuando está el dueño. Nada como eso, nada como llegar a una mesa y decirle, buenas noches, yo soy el chef, cuénteme qué pensaron de sus platos, cómo los atendieron, en cuánto tiempo se sentaron, y te da la información y la vas a apuntar. Ahora, también si tu cadena de restaurantes es muy grande, obviamente no lo puedes hacer, pero hay un truco en cómo pedir los datos de la encuesta. Porque si a la encuesta le tienes que dar una importancia grande, no es por favor lléneme esta encuesta, es la gerencia quiere saber cómo le hemos atendido o esta encuesta será leída por nuestro director comercial. Por favor, regáleme 3 minutos para que él se entere cómo lo atendieron en este restaurante. Entonces sentís que tenés una comunicación abierta con una parte muy importante de la empresa y entonces sí te vas a tomar el tiempo de hacerlo, porque cuando vos sentís y encima de todo te ponen aquellos códigos QR todos desgastados, manchados, cómo lo atendimos, llenan, y si vos sentís que nadie lo va a leer, ¿para qué te vas a tomar el tiempo? Ahora, si la encuesta se ve importante y que alguien importante quiere saber tu opinión, ese es el truco. Y obviamente tenés, como bien dijiste, que había que confiar en la data, también había que, o sea, si haces ese argumento de que lo va a leer el director comercial, lo tiene que leer el director comercial, ¿no? Y sería ideal todavía que cuando el director comercial encuentre ciertas encuestas que le llamen la atención, se tome el tiempo de llamar al cliente. Yo lo he hecho y hay mucho que aprender ahí. ¿Quién lo atendió? ¿Cuándo lo atendió? Y empezás a ver patrones de similitud. Entonces, ahí te das cuenta que hay empleados que están desmotivados, te das cuenta que como empresa puedes hacer un mejor trabajo, el clima laboral empieza a jugar un factor importante, pero lo más importante de ahí es que te permite tomar decisiones con data certera, porque el problema aquí es que hay muchísima gente que me está escuchando en este momento que lleva a la empresa y dirige en base a sentimientos, a feelings, a pensamientos, y eso realmente no debiera de ser así. Las empresas se deberían de manejar en base a data. Y peor todavía,
hay quienes manejan su empresa en base a chismes y rumores que le llevan los empleados. Y tienen abajo de ellos empleados que los están manipulando y no se dan cuenta. A mí muchas veces me lo hicieron, sobre todo cuando era más joven. Y hoy en día yo lo que le digo a un empleado que se quiere quejar de algo es, bueno, perfecto, tráeme las mates, o sea, quiero ver los datos. Justamente hoy me dijeron que no todo en la vida es matemático. Sí, todo en la vida es matemático. Si no se puede aterrizar en una hoja de Excel, perdón, pero no tomemos decisiones en base a eso. Si ustedes le están llevando un chisme a su jefe, es una cosa, pero si le llevan realmente evidencia, si esa evidencia se puede contar en palitos, si esos palitos tienen similitudes, esa es data sobre la cual hay que tomar decisiones. Muchas veces, yo tenía un jefe que en paz descanse en la industria automotriz y justamente ayer o antier le contaba yo a mi hija que el problema de él era que se juntaba con alguien el domingo en un almuerzo y se quejaba de algún carro y llegaba el lunes a cambiar toda la empresa en base a que oyó en un almuerzo y al chisme que le dijeron y a lo que se quejaron. No, ustedes no pueden gerenciar de esa forma, ustedes tienen que tener una base de datos, si no, no pueden construir sobre eso. Si ustedes no tienen data certera, no pueden tomar buenas decisiones y pueden cometer un error terrible. Y al final, entonces, básicamente lo importante es ir obteniendo la información y también echarle alguna pensada de cuál información es relevante para mi negocio y cuál no. Y eso va a depender del tipo de industria. Si ustedes se toman el tiempo de escribirle ahí a don Jorge o si me escriben en la página de ventas y mercadeo.com y me dan la industria, yo los ayudo con mucho gusto. Yo les digo qué cosas pueden almacenar. Pero mucho de esto ya está en la factura que ustedes le están dando al cliente, ya lo podrían obtener desde ahí. La gente que tiene sistemas para facturar, que les aterricen esa información en una hoja de cálculo que ustedes puedan manipular, ya es valiosísimo, porque entonces ya la pueden ordenar por tipo de producto. Ahora, algo que no se nos puede escapar y veo que el tiempo se está escapando, es que ustedes, una de las funciones primordiales del director comercial es manejar el inventario. En algunas empresas lo tienen separado, perfecto, pero yo sí creo que hay una injerencia muy fuerte del director comercial sobre el manejo de inventario y el inventario ustedes no pueden sentir que se van a quedar sin un color. Por favor, esto es un ritmo de ventas que les da cuántos meses de inventario les quedan en base al inventario que tienen ahorita. ¿Cómo así? Si ustedes están vendiendo una unidad diaria y el mes tiene 30 días, este mes a este ritmo van a vender 30 unidades. Si en inventario ustedes tienen 90 unidades, quiere decir que tienen 3 meses de inventario. Si la fábrica se va a tardar 2 meses de reponerles el inventario, eso quiere decir que yo tengo que reponer mi inventario cuando termine el primer mes, pedir 60 de tal forma que en lo que vienen me gasto los 60 que yo tengo y ya repuse 60 y vuelvo a pedir 60. Ahorita, en esta fórmula tan empírica que les acabo de hacer, ustedes se ahorrarían muchísima plata en costos financieros de inventario parados en la bodega porque sintieron que tenían que pedir más o porque sienten que esto sí se va a vender, porque viera cómo me lo piden usted. ¿Y cuántos de ustedes no son vendedores y dicen, viera, don Frederick, cómo están pidiendo esto? No, no, nada de vieras. O sea, ¿quién, a qué hora y cuántos exactamente te lo pidieron? ¿Verdad? Y muchos negocios, yo estuve en una empresa en donde hicieron un pedido gigante de un producto porque el gerente de ventas decía que ese se iba a vender muchísimo. Y resultó que hubo que rematar el producto porque pues, el señor, su feeling no estaba bien y metió a la empresa en un problema gigante financiero. Y eso nos puede llevar a una quiebra técnica. Y la quiebra técnica es una empresa que no tiene la liquidez para salir de sus obligaciones. Y muchas veces es porque tienen todo el dinero metido en un inventario que el que lo pidió sintió que se iba a vender bien. Va, eso es por no tener data. Si ustedes tienen data, ustedes pueden decir, necesito reponer estos colores, puedo hacer un inventario. Yo justamente ayer hice para una empresa un pedido inicial de un contenedor
en donde me basé en lo que esta empresa estaba comprando, más o menos un margen de error, y yo sé que va a haber error ahí. Pero de ahí en adelante podemos, en base a la data, ir afinando el inventario de tal forma que no hayan pérdidas financieras por tener inventarios obsoletos en la bodega. Y eso lo obtenés, obviamente, la misma información que tenías, que has ido sacando de la factura, de donde podés sacar esa información. Claro. De ahí, mira, y una formulita de Excel sencilla. Fíjate que el jefe que me enseñó esto me puso, ponga en la primera columna cuántos carros tiene y cada vez que venda uno lo suma en la siguiente columna. Y la tercera columna, la fórmula le va a decir dentro de cuántos días usted ya no tiene carros de ese color. Y en base a eso pide. Miramos la cosa más lógica del mundo y nadie lo hace, o muy poca gente lo hace. En la industria automotriz yo sé que se hace, porque ahí no puedes tener 300 millones de quetzales parados en una bodega. Pero de la misma forma hay que manejar las tortitas de carne, las salchichas, los panes. O sea, ¿cómo es posible que hayan empresas que se queden sin vender por falta de producto porque viera que no pedimos suficiente? Fíjate que aquí donde yo tengo mi oficina, hay un restaurante y tienen un postre que les gusta muchísimo a la gente y siempre se les termina. Entonces yo le digo a la señora, mire, ¿y por qué no piden suficiente? Es que yo viera que yo pido lo que yo calculo que se va a vender, pero que lo está haciendo mal. O sea, ¿por qué no hace un palito en una su libretita cada vez que va? Y fíjate que les solucioné el tema. Puse a la señora a hacer palitos en una su libreta y ahora ya no se quedan sin. Ahora imagínate cuánto más vendieron por algo tan sencillo, porque yo no podía conseguir que siempre que yo quería un postre de esos, no hay, mira que ya se terminaron, pero le decía, mire, ¿y cuál es el tema? Porque fíjate vos que es una gelatina deliciosa, vamos, tiene cubitos de color, era que me gusta. Desde que soy chiquito me la hace mi mamá, va. Y entonces la cosa es que durante mucho tiempo eh, yo iba, trataba de comprar y resulta que ya no había. Y después empezó la moda de que nomás, no, nomás llegabas al food court, todo el mundo a ver si habían de esas gelatinas y se las compraban, porque como se terminan, vamos. No, hombre, eso es algo tonto y estás dejando mucho dinero sobre la mesa por no tener producto. Sí, y al final tenés la información, porque si sabes que se te acaba, pues sabes por lo menos que necesitas más que lo que estabas pidiendo, ¿no? Sí. Y a mucha gente le da miedo pedir mucho, y aquí te hago una pregunta, Jorge, ¿qué crees que vos que es más peligroso? ¿Dejar de vender por falta de inventario o tener tanto inventario que tenés ahí inventario obsoleto en la bodega? ¿Cuál de los dos es más peligroso? Yo creería que dejar de vender porque no tenés inventario. Exacto, porque si dejas de vender, obligas a tu cliente a buscar un producto que reemplace lo que te quería comprar y le estás enseñando a tu cliente a ir a buscar al mercado en tu competencia y puede ser que ese cliente no nunca lo traigas de regreso. Es mejor que te sobre un poco de inventario a que te falte inventario. Y todo eso se puede obtener con data. ¿Qué más? Ya se nos está acabando el tiempo, Frederick. ¿Para qué más nos puede servir la data? Bueno, mira, como el programa se trata de cómo vender más, yo creo que la data es algo muy importante. Y lo último que les voy a decir, a veces creemos que un cliente es nuestro mejor cliente y no lo es. A veces creemos que el que nos compra más es el mejor cliente. Tu mejor cliente es el cliente más rentable, el que más dinero te deja. Y a veces no es el número uno en volumen, porque ese te pide muchos descuentos. A veces es el número 6 porque te compra mucho y no te pide tanto descuento. Entonces, hay muchísimo que se puede hacer con interpretación de data. A mí me encanta. Si me logran aterrizar algo en una página de Excel, en un sistema en donde yo pueda ver tiempo y datos, les puedo decir muchísimo de lo que está pasando en la empresa, les puedo decir qué promociones hacer, qué precios están funcionando, les puedo decir qué vendedor sí está vendiendo. Hay vendedores que venden mucho, pero todo lo regalan con descuentos. Ese no es tu mejor vendedor. Tu mejor vendedor es un vendedor que vende bien y que hace dinero para la empresa. Bueno, pues muchas gracias, Frederick, por toda esta información que es muy valiosa. ¿Y dónde te pueden localizar quien esté interesado en conocer más acerca de estos temas? Vayan a ventasymercadeo.com, desde ahí me pueden localizar o
inscríbanse en el newsletter, ahí les voy a mandar toda esta información en el transcurso de la semana, les voy a mandar un newsletter de todo lo que pueden hacer con data y seguiremos conectados y nos vemos el próximo miércoles. Ventasymercadeo.com. Muchas gracias, Frederick, te agradecemos mucho y nos vemos la semana entrante. Adiós, Jorge, gracias por todo, buen provecho a todos. Gracias. Igualmente estuvimos conversando con Frederick Gimpel, nuestro coach de mercadeo y ventas. Y vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Libertópolis.